Apenas había amanecido sobre el Yukon cuando Rick Ness se dio cuenta de que acababa de vincular el futuro de toda su operación a una decisión tomada casi sin certeza. Efectivamente, había apostado el equivalente a aproximadamente $700,000 en oro en un tramo de terreno que había sido juzgado por poco más que una sola pala y un presentimiento. 4 días después, de pie junto a la mesa de limpieza, finalmente obtuvo la respuesta. La balanza se estableció en 7,35 onzas, con un valor aproximado de $25,000, y la cifra fue como un puñetazo en el pecho, porque había necesitado cerca de 40 onzas solo para sentir que la apuesta avanzaba en la dirección correcta. Rick miró fijamente el oro en silencio antes de que la frustración finalmente se derramara. Calificó el resultado de terrible. Lo llamó una pérdida de tiempo. La decepción fue imposible de ocultar porque la limpieza no estuvo simplemente por debajo de las expectativas. No estaba ni cerca de lo que Lightning Creek necesitaba producir. Cada hora de trabajo, cada galón de combustible quemado, cada gramo de esfuerzo de la tripulación, de repente se sintió más pesado a medida que la realidad de los números se asentaba. Lo que hace que este revés sea tan devastador es que Rick ya no se encuentra al principio del riesgo. Ya está medio comprometido. La primera mitad del precio de compra ya fue pagada y entregada antes de que el terreno hubiera demostrado su eficacia. La segunda mitad está prevista para solo 2 semanas, y al ritmo de producción actual los cálculos empiezan a parecer aterradores. Ya no se trata de si Lightning Creek es prometedor. La cuestión es si podrá salvarlo antes de que llegue la fecha límite. El acuerdo en sí era simple sobre el papel y aterrador en la práctica. Rick se alejó de su terreno anterior y comprometió todo con Lightning Creek. El vendedor Troy Taylor acordó una estructura de pago basada enteramente en oro en lugar de efectivo. 200 onzas en total. 100 onzas entregadas inmediatamente y otras 100 dentro de 14 días. Sin prórrogas, sin renegociación, sin trampilla de escape si el terreno no funciona. Rick admitió abiertamente que la compra fue el tipo de movimiento impulsivo que la gente esperaba de él. Vio un pedazo de terreno, le gustó lo poco que vio, y tomó la decisión rápidamente. La paciencia nunca ha sido su cualidad más fuerte, e incluso él reconoció lo imprudente que sonó la elección cuando lo explicó más tarde. Todo lo que podía hacer ahora era esperar que el oro estuviera realmente allí, porque la verdad se revelaría muy pronto. La propiedad se extendía a lo largo de aproximadamente 1,600 acres de áreas silvestres del Yukon, la mayor parte de ellas inexploradas y poco comprendidas. Lo notable fue la poca evidencia que tenía Rick antes de firmar. Su prueba de prospección consistió en aproximadamente 1,5 metros de tierra y una sola cubeta. Dentro de esa sartén solo había unos pocos copos de oro dispersos, ni siquiera suficientes para totalizar 1 gramo completo. Sin embargo, ese pequeño vistazo se convirtió en la base de un compromiso de 200 onzas. Mirando hacia atrás, incluso Rick la describió como una de las decisiones más locas que jamás haya tomado. Sabía que sonaba imprudente. Sabía que la mayoría de los mineros habrían exigido muchas más pruebas antes de arriesgar esa cantidad de dinero. Pero la terquedad siempre ha sido uno de los rasgos definitorios de su carrera. Una vez que se convenciera de que había oro escondido en ese terreno, nada le impediría perseguirlo. Para una operación más pequeña como Ness Mining, 200 onzas no es un gasto más. Representa una enorme carga que pesa sobre cada decisión. Las primeras 100 onzas desaparecieron en el momento en que se firmó el acuerdo. Los segundos 100 todavía tenían que ser desenterrados del suelo antes de que expirara el plazo. Hasta que se salde esa deuda, cada limpieza se sentiría menos como una ganancia y más como el pago de un préstamo enorme. A los precios actuales del oro, esas 200 onzas se traducen en un valor aproximado de $700,000. De repente la magnitud del juego se vuelve imposible de ignorar. La mitad de esa cantidad ya se había gastado comprometida antes de que Lightning Creek hubiera demostrado algo. El resto pronto vendría independientemente de que el oro apareciera o no. No había ningún plan de pago esperando entre bastidores y no había lugar para excusas si la producción era insuficiente. En términos prácticos,
Rick comenzó la temporada con 200 onzas de retraso. La mayoría de los mineros empiezan por intentar salir adelante. Rick comenzó intentando borrar una deuda ligada a una propiedad que apenas entendía. Cada gramo extraído primero del suelo pertenecía al acuerdo. Solo después de cumplir esas obligaciones, pudo comenzar a generar oro que realmente beneficiara su propia operación. La primera limpieza dejó la situación dolorosamente clara. 7 onzas y un tercio apenas hicieron mella en lo adeudado. Ciertamente no estuvo ni cerca de cubrir la deuda que pesaba sobre el reclamo. El resultado transformó lo que parecía una oportunidad emocionante en una carrera contra el tiempo, y de repente todos los miembros de la tripulación pudieron sentir que la presión aumentaba. Cuando el mecánico principal Ryan Kent llegó al campamento y conoció los detalles, su reacción reflejó lo que mucha gente ya estaba pensando. Había visto a Rick abrirse camino a través de temporadas difíciles antes. Había visto los reveses, los cierres y la incertidumbre. Ahora estaba ante un nuevo compromiso construido sobre poco más que instinto, e incluso él parecía inseguro de si admirar el coraje o cuestionar el juicio detrás de él. Ryan admitió que Rick siempre ha estado dispuesto a correr enormes riesgos. A veces esos riesgos crean oportunidades que nadie más se atrevería a aprovechar. Otras veces crean problemas que pueden sepultar una operación. Lightning Creek, a los ojos de Ryan, representaba exactamente ese tipo de encrucijada. Sobre el papel, el plan parecía apasionante. En realidad nadie sabía si el terreno recompensaría la apuesta o la castigaría. Incluso Rick reconoció que tal vez había saltado demasiado rápido. La compra se basó más en una corazonada que en pruebas geológicas concretas. Ahora necesitaba encontrar más de 100 onzas antes de que llegara el plazo de 2 semanas, y no había lugar para retrasos. Los números eran brutalmente simples. Para seguir siendo competitiva, la operación necesitaba aproximadamente 1 onza de oro por cada 100 metros de tierra procesada. Esa realidad significaba que no había tiempo que perder. Antes de que el oro pudiera siquiera ser probado adecuadamente, el equipo primero tuvo que mover Rocky su planta de lavado a su posición. Cada día dedicado a reubicar equipos era un día eliminado de la cuenta regresiva. Cada retraso acercaba la operación a un plazo que ya parecía alarmantemente ajustado. El desafío de trasladar a Rocky fue una prueba en sí misma. La enorme planta de lavado había estado inactiva durante todo el invierno y quedó congelada en el suelo. El barro, la escarcha y el material compactado se habían endurecido alrededor de los patines hasta que la máquina se sintió soldada en su lugar por la propia naturaleza. Con 32 pies de ancho y un peso aproximado de 25 toneladas, Rocky no era algo que pudiera simplemente engancharse y arrastrarse. El destino estaba a solo 300 pies de distancia, pero esos 300 pies bien podrían haber sido millas. Antes de que pudiera comenzar el traslado, el equipo ya había quitado la sobrecarga de una sección de terreno en forma de diamante de 2 acres. 15 pies de tierra productiva esperaban almacenados listos para alimentar la planta. Todo dependía de poner a Rocky en posición y correr de nuevo. Rick subió a la excavadora sabiendo que había muy poco margen de error. El camino era dolorosamente estrecho. Lightning Creek fluía a lo largo de un lado, mientras que una orilla inestable se elevaba por el otro. Si la instalación de lavado se desplazaba demasiado en una dirección, corría el riesgo de acabar en el agua. Si se aleja demasiado hacia el otro lado, las cajas de esclusas podrían doblarse o romperse bajo la presión. Al no poder ver todo desde el interior de la cabina, Rick colocó observadores a ambos lados de la planta. Su trabajo era simple pero crítico: gritar inmediatamente si algo parecía mal. Confiaba más en sus voces que en su propia opinión, porque un error podría destruir el equipo que la operación no podía permitirse reemplazar. No había ninguna planta de lavado de respaldo esperando en el almacenamiento. Rocky estuvo toda la temporada. Rick explicó más tarde que tenía 2 reglas absolutas durante la mudanza. No podía doblar las cajas de las esclusas y no podía poner la planta en el arroyo. Cada onza de oro que Lightning Creek podía producir tenía que pasar por esa única máquina. Dañarlo no solo retrasaría la producción, podría terminar la temporada por completo.
Lentamente la excavadora retrocedió mientras Rocky resistía como un gigante testarudo atrapado en la tierra. La tripulación observó cada movimiento gritando instrucciones mientras la planta avanzaba por el estrecho pasillo. La tensión era constante porque todos entendían lo que estaba en juego. Esto no fue simplemente una reubicación. Fue la primera prueba real de si la enorme apuesta de Rick tendría siquiera la oportunidad de tener éxito. Luego llegó el momento de la liberación. Con un profundo crujido que sonó como si el concreto se rompiera, Rocky finalmente se liberó del suelo helado. La planta se movió, el equipo contuvo la respiración y luego el alivio recorrió el lugar. No se rompió nada. Nadie resultó herido. Contra todo pronóstico, la planta de lavado sobrevivió intacta a la mudanza. Por un breve momento eso fue suficiente. Rick mismo lo dijo con visible alivio. Nada se rompió y nadie resultó herido. Después de todo lo que ya había salido mal, se sintió como la primera pequeña victoria en una temporada que la necesitaba desesperadamente. Pero la celebración duró poco, porque el verdadero desafío aún estaba por delante. Rocky finalmente estaba en posición, y ahora el terreno tenía que demostrar que la apuesta de $700,000 de Rick no iba a convertirse en el error más caro de su carrera minera. Eso cuenta como una victoria en un día en el que aún no se ha producido ninguna. Rick dice ante la cámara que es importante que esta planta de lavado esté en funcionamiento. Se sale mucho dinero y sin que entre oro duele. Dice que tienen que conseguir que el oro llegue de inmediato. Todo lo que pueden hacer ahora es arrastrar a Rocky a su lugar, configurarlo y ver qué sucede. La planta avanza lentamente. El arroyo se acerca por un lado. Por el otro, el banco se desmorona un poco. Un miembro de la tripulación de Nest grita que la caja de la esclusa se está acercando demasiado a la orilla. Rick se adapta. Rocky sigue viniendo. Otro observador grita que se acercaron un poco. Rick admite que no puede ver ese lado. Él sigue tirando. Al corte llegan 25 toneladas de acero. Las líneas de agua se conectan. La energía se conecta. Rick deja de dudar del movimiento y decide enchufarlo y ver qué pasa. Le dice a la tripulación que deberían dejar de pensar demasiado. Rocky cobra vida. El agua corre por la esclusa. Durante unos segundos, Lightning Creek finalmente es una mina en funcionamiento. El banco colapsa. El agua de descarga golpea la parte trasera de la planta de lavado y comienza a destrozar el banco. No lentamente. En cuestión de minutos, el suelo detrás de Rocky está siendo arrastrado. No hay ninguna gran roca que ancle el banco. Se trata principalmente de tierra vegetal y raíces pequeñas, y el agua la atraviesa como si nada. Un miembro de la tripulación de Nest lo dice primero. Le dice a Rick que el banco se está derrumbando bastante del otro lado. Dice que el banco se está erosionando demasiado rápido. Dice que ya está regresando lentamente hacia la planta. Hay demasiadas enredaderas y pocas rocas grandes. Todo esto no es más que tierra vegetal. Rick grita que apague a Rocky. Apagado. Agua apagada. La planta muere antes de que haya pasado una sola carga de tierra a través de la esclusa. El banco se ha erosionado casi hasta la propia planta de lavado. Rick dice ante la cámara que si lo ejecutaban 10 minutos más, Rocky se iría. Rick camina por el banco con el equipo. Dice que todavía ni siquiera han echado tierra por la esclusa y que todo el banco está intentando lavarse. Dice que tendrán que sacar a Rocky de allí y construir el banco con piedras. Dice que llevará algunos días. La solución llevará días que la temporada no puede permitirse. Hay que transportar piedras grandes desde algún lugar de la propiedad. El banco debe ser reconstruido y reforzado capa por capa. Hay que tirar de Rocky hacia atrás, reposicionarlo y bloquearlo antes de que el agua pueda volver a atravesarlo. Cada día que Rocky está caído es un día libre del plazo de 2 semanas con Troy Taylor. Cada día fuera de la fecha límite es un día que Rick necesita recuperar en la próxima limpieza. La solución bancaria no es solo un problema técnico, es un problema de reloj. Cada palada de roca agregada al banco acerca a Rick al día en que Troy Taylor espera otras 100 onzas de oro. Rick le dice a la cámara que el medidor ha estado funcionando desde el día que llegaron al Yukon.
Falta combustible. Salarios. Pagos de equipos. No hay nada. Dice que simplemente apesta. Dice que han estado gastando dinero desde que llegó aquí y no ha ingresado nada. Todavía necesita 1.800 onzas de oro para cubrir los gastos de la temporada. El primer día en Lightning Creek y la planta ya no está funcionando. Rick le dice a la tripulación que la conclusión es que hoy no van a hacer esclusas. El primer camino del oro. El banco se reconstruye con grandes rocas acarreadas colocadas en capas y empaquetadas hasta el borde del corte. Rocky se entusiasma. La tripulación corre 4 días completos a 100 metros por hora. Se cortaron 400 metros de tierra productiva de la nueva roca, se pasaron por la esclusa, se lavaron, enjuagaron y estriaron. El objetivo son 40 onzas. 1 onza de oro por cada 100 metros de tierra. 4 días corriendo a 100 yardas por hora te llevarán allí si el terreno lo permite. Ese es el piso, H. Cualquier valor inferior a 40 en Lightning Creek no cubre el combustible, los salarios, el equipo, la comida, ni las segundas 100 onzas que se le deben a Troy Taylor. Rick lo enmarca para el equipo antes de la limpieza. Dice que entienden que no están minando como solían hacerlo. Es un terreno diferente. Depende de ellos demostrar que hay algo aquí. Dice que será sin parar. Dice que no va a ser una temporada fácil. Dice que cree que esta será la temporada más dura que el equipo de Nest haya tenido con él. Un miembro de la tripulación de Nest le dice a la cámara que esto es extraño, comenzar de nuevo en un terreno nuevo. Dice que no pueden entrar en terreno nuevo y esperar encontrar el tipo de valle que solían encontrar. Dice que sabe que será un trato de aprendizaje. Es extraño empezar de nuevo en un terreno nuevo. No podemos llegar a un terreno nuevo y esperar llegar a Raleigh Valley, Vegas Valley. Sé que será un acuerdo de aprendizaje, pero definitivamente sigue siendo un riesgo. Dice que definitivamente sigue siendo un riesgo. La limpieza se realiza como siempre. Los concentrados pesados salen de la esclusa. El equipo los hace pasar por una mesa de acabado. Salen las cacerolas. La arena negra se separa del oro. Un miembro de la tripulación de Nest le dice a Rick que agarraron el oro y lo pesaron. Rick le dice que cuente los números. Llega el primer peso y luego el siguiente. El equipo cuenta las barras una por una. Los números son pequeños. Rick está haciendo los cálculos mentalmente a medida que avanza el conteo. Todos en la báscula ya saben hacia dónde se dirige esto. 7,35 onzas, un valor aproximado de $25,000. En 4 días de carrera, menos de 2 onzas por día. Rick mira el oro y lo dice él mismo. Eso es una gran pérdida de tiempo. Eso es terrible. Él niega con la cabeza. Dice que no son ni siquiera 2 onzas por día. Dice que es una gran pérdida de tiempo. Los hombres que están alrededor de la balanza no discuten con él. El número habla por sí solo. Un miembro de la tripulación de Nest interviene. Le pregunta a Rick si eso paga lo que tiene que pagar. Rick dice que no, ni siquiera. El tripulante dice que esto ni siquiera comienza la lista de cosas que la operación tiene que pagar. Combustible, salarios, pagos de equipos, alimento, diésel para las excavadoras, seguro, propiedad, el propio Lightning Creek. Rick asiente en voz alta. Dice que no puede permitirse el lujo de estar aquí y no traer nada a casa. Otro miembro de la tripulación de Nest le dice a Rick que una parte de él sabe que esto es un terreno nuevo. La otra parte de él espera que Rick pueda resolverlo. Dice que si Rick se arruina, se arruina. Rick dice que aún no ha sucedido. Dice que no tiene intención de que esto suceda este año. Rick se para frente a la báscula con las manos en las caderas. Le dice a la cámara que en este momento se pregunta si tomó la decisión equivocada. Dice que la parte de él que sabe que esto es un terreno nuevo está luchando contra la parte de él que mira fijamente las 7,35 onzas. La pregunta que todo minero teme hacer en voz alta está en la mesa junto al oro. ¿Qué pasa si Lightning Creek no paga? Si estás viendo hasta aquí, presiona el botón me gusta y suscríbete. Las siguientes secciones son donde Rick tiene que tomar la decisión que decide la temporada.
La cuenta regresiva de 2 semanas ya está corriendo, y las matemáticas del próximo corte son lo único que se interpone entre la extracción de nidos y una fecha límite que no pueden cumplir. El suelo no es el problema, el lugar es. Rick toma aire y lo reformula para el equipo. Les dice que tienen más de 100 reclamos en este bloque. El primer corte que eligió el que acaba de ejecutar Rocky fue obviamente el punto equivocado para comenzar. Tenemos más de 100 reclamos sobre este grupo aquí. Entonces, obviamente, ese fue el punto de partida equivocado, pero podemos seguir adelante. Primer oro, muchacho. Hemos terminado. Sí, vámonos a casa. Eso no significa que el oro no esté en el valle, simplemente significa que empezó en el lugar equivocado. Este es el momento en que muchas tripulaciones se retiran. 4 días de funcionamiento, 735 onzas en la caja fuerte, una fecha límite de 100 onzas, mirándolos fijamente, y una planta de lavado que ya no pasó una prueba bancaria en su primer día. Rick no se retira. Observa la geografía de su propio terreno y le dice al equipo que el oro se encuentra en algún lugar de estos 1600 acres. Simplemente no lo han encontrado todavía. Para Rick, esta es una admisión poco común. Construyó su nombre a base de decisiones viscerales y una confianza obstinada. Ahora le está diciendo a su propio equipo que su primera llamada a Lightning Creek fue un fracaso. Él dice que pueden seguir adelante con eso. Él les dice que han terminado con el primer camino y que se irán a casa a pasar la noche. El plan cambia. Rick decide avanzar hacia el norte y trabajar el valle corte por corte. Le dice a la tripulación que probablemente subirán por este valle durante toda la temporada. Con suerte, cuanto más avancen o más corran, mejor se verá. Les dice que el objetivo es tropezar con una zona caliente en el suelo que esconde sus zonas doradas. Rick replantea la carga de trabajo del equipo. Dice que no pueden entrar en territorio nuevo y esperar alcanzar el tipo de cifras que solían alcanzar. Dice que sabe que será un trato de aprendizaje. Dice que definitivamente sigue siendo un riesgo. Dice que al final del día, si sabe que el oro está ahí, solo tienen que hacer que valga la pena. Ryan Kent y el equipo de Nest lo asimilan. Saben que Lightning Creek es diferente a cualquier otro lugar donde hayan explotado antes. Depende de ellos demostrar que el oro está en algún lugar de este bloque. No el oro fácil, el oro duro. El oro que requiere semanas de prueba y error para alcanzar un valle corte a corte. Un miembro de la tripulación de Nest resume la situación en un lenguaje sencillo. Dice que entienden que no están minando el mismo tipo de terreno. Es diferente. Depende de la tripulación de Nest demostrar que hay algo aquí. Dice que será sin parar. Dice que cree que esta será la temporada más difícil que jamás hayan tenido con Rick. Las matemáticas no han cambiado. Rick todavía le debe a Troy Taylor 100 onzas en 2 semanas. Tiene 735 onzas en la caja fuerte de oro. En el siguiente corte, el valle tiene que hacer lo que el primero no hizo, y tiene que hacerlo rápido. La cuenta atrás para 2 semanas. Para 14 días. Esa es la pista. Rick tiene 14 días para sacar aproximadamente 93 onzas más de oro de Lightning Creek para cumplir con la segunda mitad del acuerdo con Troy Taylor. Los primeros 4 días de carrera le dieron 735 onzas. Si mantiene ese ritmo, terminará la fecha límite en alrededor de 26 onzas, dejándolo aproximadamente 74 onzas menos. No puede mantener ese ritmo. Tiene que triplicarlo como mínimo en un terreno que acaba de decirle que no. Para poner la fecha límite en números claros, Rick necesita aproximadamente 13 veces la tasa de producción que Lightning Creek acaba de entregar. Cada corte que realice de aquí en adelante tiene que superar el corte de la roca en un orden de magnitud. Cada día que pierde debido a una mudanza, una avería u otra quiebra bancaria, el plazo se acerca a lo más cercano a lo imposible. La aritmética es implacable en cualquier dirección. Para extraer 100 onzas en 14 días, Rick necesita 100 yardas de tierra para obtener aproximadamente 7 onzas, no 84 onzas. No se trata de un ajuste pequeño. Ese es un valle diferente. El siguiente corte en el valle tiene que ser ese valle o no se cumplirá el plazo.
Cada día en el camino hacia esa fecha límite cuesta dinero. Diésel para las excavadoras. Combustible para Rocky. Salarios de la tripulación. Pagos de equipos que no se detienen solo porque la planta de lavado está entre cortes. El contador funciona incluso los días que la planta no está funcionando. Rick le dice a la cámara que, según sus propias palabras, no puede permitirse el lujo de estar aquí y no traer nada a casa. Dice que ha sido un comienzo de temporada difícil. Dice que hizo un movimiento clásico de Rick cuando compró este terreno en Lightning Creek. Dice que las personas que lo conocen saben que no tiene mucha paciencia. Un miembro de la tripulación de Nest lo dice sin rodeos ante la cámara. Si Rick arruina, todos arruinarán. No existe un libro de contabilidad separado para la tripulación. Espero que puedas resolverlo porque si tú te arruinas, yo me quedo sin dinero. Lightning Creek es toda la temporada. Si el siguiente recorte no da resultados, los 2 siguientes recortes tendrán que serlo. Si no pagan, la temporada termina antes de mediados del verano y el trato con Troy Taylor se convierte en un problema que nadie en este equipo puede resolver. Para una operación pequeña como la minería de nidos, la nómina no es opcional. Al equipo se le paga independientemente de que la planta de lavado funcione o no. El diésel se compra ya sea que la limpieza sea de 40 onzas o de 7. El contrato de arrendamiento de Lightning Creek no se detiene por un mal corte. Cada línea de pedido se ejecuta en negativo hasta que el oro se pone al día. Y ahora mismo, 4 días después de iniciada la temporada, Rick está mirando una limpieza de 7,35 onzas en una temporada que necesita 1.800 onzas para alcanzar el punto de equilibrio. Rick decide mover el siguiente corte valle arriba. Mover la planta de lavado quema días que no tiene. Quedarse quieto garantiza otro mal camino. Ambas opciones cuestan. Elige el que le da una oportunidad. La tripulación hace las maletas. Trasladar a Rocky por segunda vez no es una decisión libre. La planta de lavado todavía tiene 32 pies de ancho y 25 toneladas. El terreno todavía es estrecho. Lightning Creek todavía está a un lado y el banco todavía al otro. Cada movimiento es una oportunidad para que se produzca otra falla en la esclusa, otra situación cercana, otro retraso antes de que la planta inicie un corte que puede dar frutos o no. Toda la temporada se reduce a si Rick puede encontrar un corte en este bloque que pague 1 onza por 10 yardas en lugar de 1 onza por 50. Esa es la diferencia entre una temporada que termina con un cheque a Troy Taylor y una temporada que termina con las puertas cerradas. No hay un número intermedio que salve a Lightning Creek. El siguiente recorte, o bien rinde a una escala diferente que el primero, o no. Rick le dice a la cámara que al final del día, si sabe que el oro está ahí, solo tienen que hacer que valga la pena. Dice que es así de terco. Dice que quiere hacer las cosas a su manera, y así será. Dice que cree que el oro está en este bloque. Solo tiene que encontrar el lugar. La pregunta sin respuesta es la que nadie del equipo de Ness quiere decir en voz alta. ¿Está el oro incluso en este bloque? ¿O Rick Ness simplemente firmó más de 100 onzas de oro y prometió otras 100 por 1.600 acres de terreno vacío? El siguiente corte del valle va a responder de una forma u otra. Si quieres ver qué saca Rick del siguiente corte, y si la minería de Ness sobrevive al plazo de 2 semanas con Troy Taylor. Ya tenemos un montón listo para ejecutar, y ya sabes, podemos ejecutarlo ahora. Entonces, ¿qué significa eso para este acuerdo? Bueno, ese es un buen punto porque no podemos simplemente alejarnos de esto. Le prometí a Troy otras 100 onzas para comprar Lightning Creek. No voy a sacar 100 onzas de aquí y dárselas a Troy y marcharme. Tenemos que sacar mucho oro de aquí. Pero esta es realmente una buena noticia. Presiona suscribirse y activa las notificaciones. Deja un comentario y dime, ¿Rick cometió un error al saltar a Lightning Creek sin más pruebas? ¿Es esta la temporada que finalmente rompe al equipo de Ness? ¿O será el próximo corte en el valle el que lo salve todo? La siguiente manera lo solucionará. Y por la forma en que está rompiendo esta temporada, la próxima manera podría aterrizar antes de que Rick pueda pagarle al hombre que le vendió el terreno. Lightning Creek
es la apuesta. El plazo de 2 semanas es el reloj. 7,35 onzas es la respuesta que le dio el primer día. La siguiente respuesta viene en el siguiente corte. Y si ese se parece en algo al primero, es posible que al hombre que se alejó de su antiguo terreno en busca de una mano y una corazonada, no le quede una temporada para regresar. La cuenta atrás comienza ahora. Comienza